Bienvenidos a Caballos de Metal, estamos en Llanes, una villa marinera que durante 24 horas se transforma por completo. Se pasa del espíritu pesquero y turístico a esto, gasolina y motor. El programa de hoy os acercará todos los detalles del Rally Villa de Llanes y charlaremos con sus protagonistas. Pero también os descubriremos una historia muy curiosa, un rally que se corre dentro de un rally. Ahora os desvelamos de qué se trata, no os hago esperar, es tiempo de motor en TPA, ¡arrancamos! Víctor Senra fue el gran triunfador en el Rally de Llanes más igualado de la última década. El piloto de Mitsubishi aguantó el tipo ante Pons y Pernia, que le secundaron en el podio. Entre los asturianos, gran papel de Fran Cima y José Antonio Suárez, y mala suerte para Óscar Palacio, que abandonó tras un aparatoso accidente. En unos segundos vamos con todo el repaso. Hoy también conoceremos la trayectoria de un piloto asturiano que busca hacerse un hueco en el automovilismo. Luis Borra es el entrevistado de Miguel Martínez en De Tramoncón. No os perdáis su historia. No faltará nuestra ruta semanal en moto por Asturias. Fernando Rodríguez nos lleva desde Trubia hasta el Angliru, por el Valle del Oso. El mototurismo y el ciclismo se unen en esta aventura. Todo esto y alguna sorpresa más la encontraréis desde ya en Caballos de Metal. 30 minutos de motor con mucho rally por delante. ¡Arrancamos! Freddy Tamés y Rafa Sánchez. Diréis, ¿qué hago yo ahora mismo en una sidrería? Pues ellos nos van a contar de qué va esto del Trofeo Colón, porque aquí donde estamos ha surgido un campeonato, una carrera un tanto atípica, ¿no? Un tanto singular. Así es. Esto, bueno, empezó todo con una piquilla entre 4 amigos que corríamos todos con pedido de 205. Y bueno, empezamos siendo 3 o 4 y luego que si alguno más se animó a comprar un 205 y tal, y decidimos pues hacer una copina entre los 4 amigos aquí de Llanes. ¿Quién va a ser el favorito? A ver, apostamos. Freddy Tamés por un lado, Rafa, que es el copiloto de Julio. Yo creo que el favorito en esta ocasión es él. O sea, que le pasas la responsabilidad a él, ¿no? Yo no me mojo, yo me voy a quedar en que Llanes es un rally durísimo y el que consiga llegar a meta con un ritmo medianamente bueno puede ganar perfectamente. Por lo menos, deciros que tengáis suerte. Gracias. Muchas gracias. Que mañana os salga todo bien, os seguiremos la pista y ahora descansad, tomar una cerveza sin alcohol y mañana a ponerse el casco que ya se acaba el colegio entonces, ¿no? Se acabó. Se vaya a acabar. En esta salida oficial del Rally Villa de Llanes, noche cerrada, nos hemos encontrado con un auténtico mito que está aquí precisamente en Asturias. Antonio Fanini, buenas noches. Hola, buenas noches. En la víspera de un rally que va a seguir, porque también hay pilotos asturianos. Estábamos hablando de José Antonio Suárez, que es un piloto, una promesa del automovilismo asturiano y también español. Bueno, ¿cómo lo está viendo su progresión en los últimos años? José Antonio está avanzando, eso está claro. Este año hemos ganado Rally Acrópolis. Evidentemente no lo habíamos hecho otro año, el año anterior ganamos en Cataluña. Y evidentemente él está mejorando. Este año ha dado un avance importante con las notas, que era una de las cosas que tenía más flojas, que le costó entender que las tenía flojas. Estamos hablando del Principado de Asturias, una región de la que seguro usted tiene muchos recuerdos. Bueno, algunos boca arriba, otros boca abajo. Con el Ferrari boca abajo, quiero recordar, pero luego caímos sobre las 4 ruedas. Evidentemente, el rally de Asturias, las estrechas, las encrucijadas, los tramos del Príncipe de aquella época, de los Seat Grupo 5, el Salvo Lotus, hay muchas noches, ahora ya no hay noches, antes había muchas noches, borines, el agua de borines y estas cosas. Digamos, está claro que en mi vida railística Asturias era una zona difícil. Por ejemplo, el tramo de Miravalles, con los verdiales. Me acuerdo con Carlos Sainz con el culo gordo. Hay aventuras. ¿Y qué le está pareciendo esta temporada del Nacional ya prácticamente, virtualmente resuelta en favor de Luis Monzón? ¿Se está perdiendo quizás esa igualdad, esa competitividad que había en sus años? Bueno, el inserso se ha hecho con el mando, que es un buen amigo mío, Luis, ¿no? Evidentemente demuestra que la gente mayor tiene todavía mucha ilusión y mucho interés. Habría que ver dónde están los de 30 años. Yo creo que esto va a favor de los mayores. Si miras, digamos, aquí está Fuster, que tampoco es un chaval. Hace falta que los muchachos de la edad de Suárez los intenten echar, como en su día hizo Loeb, Ogier o Carlos Sainz de las otras generaciones. Eso no se lo van a poner fácil. Entonces yo creo que son los jóvenes los que tienen que demostrar que son capaces. Evidentemente que los mayores tienen la experiencia y la juegan bien.
Verdaderas leyendas del automovilismo que se dan cita en la salida de este rally, que mañana afronta 8 especiales en las que el gran favorito, sin duda, será Miguel Fuster y también un asturiano, Óscar Palacio. Así que esta salida da el pistoletazo a este rally Villa de Llanes. El rally está a punto de arrancar, son las 7:30 de la mañana y por delante les esperan a los pilotos 8 especiales, así que el trabajo en las asistencias ya empieza a ser bastante intenso. Hoy la lluvia puede ser un condicionante importante para ellos. El tiempo, seguro que está pendiente Miguel Fuster, uno de los favoritos en este rally Villa de Llanes, y seguro que con ganas de iniciar con mejor pie que el Príncipe de Asturias. Hombre, la verdad es que sí, para eso hace falta poco, ¿no? O sea, el rally Príncipe duramos muy poquito y la rotura fue, vamos, a escasos metros de la salida. Pero bueno, eso es agua pasada y de agua no quiero hablar porque espero que no la haya aquí en Llanes, porque esperamos que, en fin, que para poder echar carrera yo necesito que esté todo seco. Si está mojado se nos complica muchísimo y bueno, de momento el tiempo se está respetando. Lluvia dicen que puede haber a lo largo del día, pero bueno, si de momento salvamos ya todo lo que sea en la primera etapa, lo que se vaya atrasando el agua es mejor para nosotros, porque la primera etapa ya es muy difícil, estar delante en seco, en agua es impensable. Entonces bueno, esperaremos a ver un poco los acontecimientos y a ver qué va a pasar. En nada arranca también la competición para otro de los protagonistas de este rally, los que van a competir en el trofeo Autocolón. Aquí tenemos a Freddy, ayer lo conocíais, y a Julio. Ayer charlábamos con su copiloto, pero estamos en los minutos previos a que salgáis al rally. Ahora mismo, ¿qué? ¿Sigue el colegueo o ahora ya cada uno pensando en lo que puede hacer? No, bueno, ahora todavía sí, hay que aguantar el colegueo porque ahora es la hora de mirar a ver qué ruedas se ponen, qué no y tal, y sí, ahora todavía... Luego ya cuando lleguemos a la salida ya miraremos cada uno para otro lado, pero ahora sí, de momento sigue el colegueo. Bueno, arrancáis en el Nueva Labra, tramo para divertirse, para empezar ya, ¿no? Para despertar, si no despiertas ahí ya es que estás muerto. Ya se han disputado los 2 primeros tramos de este rally Villa de Llanes. Dominio de momento para Pernías, segundo Fuster, pero el primer asturiano hasta el momento está siendo Fran Cima. ¿Qué tal, Fran? Bien, hemos hecho buenos tiempos en los 2 primeros tramos, en el primero sobre todo. El segundo deslizaba un poquito más y está un poco mojada la parte final. A ver si aguanta el tiempo. Mientras esté seco creo que podemos seguir ahí. Si llueve pues nos costará un poco más. Si no hay lluvia me imagino que siga todo así y que podamos aguantar. Rezaremos, yo creo, porque está la cosa complicada. Bueno, que tenga suerte para las siguientes pasadas, Fran. Muy bien, gracias. Te veo un poco ajetreado, después de los 2 tramos. No, de momento está todo bastante bien. Lo que pasa que, bueno, son tramos durísimos, que siempre tienes que estar, cada pocas pasadas tienes que estar encima del coche, pero no, de momento va todo bien. Bueno, pues te dejo que sigas, que el tiempo apremia y que tenéis que acabar de ajustar todo en el coche. Suerte para los siguientes tramos. Venga, gracias. ¿Cuánto? 10. ¡Vamos! Está todo bien, no ponga por ningún lado, no pierde nada. Vale. Está todo bien. La otra cara de este trofeo Colón es la de otro de nuestros protagonistas, la de Julio, al que le vemos aquí parado. Julio, ¿qué os ha pasado? Se nos rompió la caja de cambios, amigo, así a medio tramo más o menos, mordiendo en una sin segunda, me quedé sin segunda y bueno, me quedaba tercera y cuarta y tiré hasta la meta despacio, pero cuando llegué a la meta abrí y vi que perdíamos valvulina y llamé al mecánico y me dijo que parara porque así no podía ir. Después de las 4 especiales matinales, Víctor Senra domina ahora mismo la clasificación del rally, seguido de Miguel Fuster y de Pernía. Ahora mismo los coches que están en esta zona de reagrupamiento, donde nosotros vamos a conocer una historia muy curiosa, porque las chicas también son protagonistas en un rally. Vamos a conocer a la copiloto Ana Menéndez, copiloto de Ignacio Braña.
tenemos a Ana y a Nacho. Ana, eres una de las pocas copilotos que tenemos ahora mismo en el Rally Villa de Llanes, en un mundo dominado casi por hombres. Sois las que ponéis un poco el contrapunto. Bueno, ¿qué tal el rally en primer lugar? Bueno, bien. Por la mañana sí, que si llueve, que si no, está un poco complicado para poner las ruedas, pero bueno, al final apostamos por seco está y bien, está bien para correr. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en los rallies? ¿Por qué hay tan pocas mujeres? No lo sé, es una emoción que hay que correrla para vivirla y vivirla para... ¿Cómo es? Sí. Correr para vivirla. Y nada, yo qué sé, no sé, es un poco, experiencia un poco rara. ¿Y Nacho? Bueno, copiloto. Bien, yo muy contento, la verdad que muy contento, mejor que sea de casa, así los tramos sucios se lavan luego en casa. Y la verdad que bien, está haciendo un trabajo fenomenal, la verdad que le gusta mucho, me ha puesto mucho empeño y se le está dando muy bien, se está adaptando muy rápido a todo y se le da muy bien, mejor que sea el mejor camino, está muy bien. Pues ahora mismo en el rally sois 6, ¿por qué qué hace falta para que la mujer se vaya incorporando? Por ejemplo, los pilotos. Lo primero no tener miedo. No tener miedo. Sí, y no marearse es súper importante. Y confianza 100%. En pensar en correr y cuanto más rápido mejor. Bueno, pues que tengáis mucha suerte. Gracias. Y que poco a poco te vayan animando a más mujeres, ¿no? En los rallies. Sí, Suerte para todos. Gracias. Bueno, ellos son los protagonistas también de este rally, pero os vamos a dejar con las mejores imágenes de las 4 especiales de esta mañana, en la que de momento, en la general, está comandada por Víctor Senra. La primera pasada por el temible Nueva Labra dejó de manifiesto que la victoria en el rally era cosa de 4 pilotos. Zulayan Pernía había preparado la carrera a conciencia y se anotó 2 de los 4 scratch. Pero el cántabro rompió el turbo de su Mitsubishi en el último tramo de la mañana, la segunda pasada por Arriondas Carmen, perdiendo medio minuto frente a Víctor Senra, que finalizaba la primera sección líder con 7 segundos de diferencia sobre Miguel Fuster y 11 sobre Pernía y Chevy Pons. Con 39 Norras, con izquierda 9 pronto Norras y se abre con Fe 25, 30, 10, 15, frenos izquierda 8, buena mala. Tras los 4 pilotos de cabeza se encaramó Fran Sima con una eficiente y espectacular conducción sobre el Lotus. Al igual que Sima, José Antonio Suárez superó a coches con más prestaciones y acabó la mañana en 9ª posición, 5 por delante del consistente Esteban Ballín, líder del grupo N con el Opel Corsa. Roberto Solís dijo adiós a la carrera por una rotura del alternador, mientras que José Luis Peláez sufrió un accidente que obligó a neutralizar el tramo de Labra tras un conato de incendio en su Mitsubishi. Los problemas también afectaron a Marcos García, que perdía más de 2 minutos en Labra por un problema en la centralita, algo que no desaprovecharon sus rivales en el regional. Xabel Solís finalizó la mañana líder con su Peugeot 106, por delante del Clio de César Palacios, el 205 de Alfredo Tamés y el Saxo de Ignacio Braña. En una jornada donde ha habido bastantes incidentes, por ejemplo, el de Óscar Palacio, al que le ha pasado esto. Afortunadamente el piloto y el copiloto han salido ilesos a pesar de la aparatosidad de ese accidente. En este Rally Villa de Llanes está en marcha un importante operativo sanitario que vela por la seguridad de los pilotos y también de los aficionados. Nosotros os los presentamos. Soy Dr. Cuartero, jefe de los servicios médicos del Rally de Llanes. Pero sí que queríamos hoy enseñaros un vehículo especial que se ubica habitualmente a la salida del tramo y que se denominan vehículos R. Son vehículos mixtos, vehículos con personal médico y a su vez personal técnico que no solamente hacen asistencia sanitaria, sino que también proceden a la extracción de un piloto en caso de un accidentado. Vamos a pasar a verlo. Os quiero presentar a Félix, que es el técnico que conoce perfectamente todo este material y que os lo va a explicar. Hola, bueno, pues este es el vehículo de intervención. Esta es la parte de extracción y de rescate. Consta de motor generador, de pinza, con función neumática. Tiene una uña metálica, es como la que utilizan los bomberos en la vía pública. Aquí lleva más herramienta de apoyo para conectar al generador de aire, sierras de corte, pinceles, martillos. Bueno, el tiempo estimado desde que llegas hasta que puedes extraer el coche depende mucho del estado en el que esté el coche y la gente del interior. A veces corre más prioridad atender al paciente que atender la situación que tienes alrededor. En
tiempo de 2 minutos, con maniobras específicas se saca. El Rally de Llanes es un rally histórico del Campeonato de España y el dispositivo sanitario está a la altura del mejor rally del Campeonato de España. Son las 6:30 de la tarde, restan tan solo 2 tramos para que finalice el rally con las pasadas por la Tornería y Valloscuro. De momento dominan 2 Mitsubishi, los de Pernía y Víctor Senra, son los que comandan la clasificación a falta de tan solo 2 especiales. Pero también en caballos de metal le seguimos la pista a 2 de nuestros protagonistas, a Nacho Braña y Ana Menéndez, pero también el Trofeo Colón con Freddy Tamés. De la lucha que tienen los que optan al podio, como Pernía, Fuster y Víctor Senra. Hablamos con José Antonio Suárez, que está viendo la batalla un poquito más lejos, pero luchando por estar en el top 10. Noveno ahora mismo, quedan 2 tramos. ¿Cómo está siendo el comportamiento? Bien, está haciendo un rally de rodar de menos a más, tranquilo. Creo que haciendo unos tiempos bastante buenos y distanciándome de 3 minutos con el segundo R2, creo. Y bueno, este coche yo creo que poco más se puede hacer, menos de 1 segundo por kilómetro con los Super 1600. Bien, estoy contento. Antes de conocer quién es el vencedor en esta edición del rally, ¿qué os parece si nos subimos al coche de Luis Borra, una auténtica promesa del automovilismo asturiano? ¿Para qué? Para hacer una curiosa entrevista. Con él ha charlado Miguel Martínez. Esta noche en Caballos de Metal de tramo con Luis Borra. Bueno, Luis, encantado, ¿eh? Que eres un representante de las jóvenes generaciones de pilotos, ¿no? Porque tienes, ¿cuántos años? 26 años. 26 años. ¿Y cuántos lleva corriendo? Desde el año 2007 empecé con un Renault 11 Turbo y hice unas 5 carreras. ¿Rally Sprint? Hice 4 Rally Sprints y corrí también el Rally de Tineo, en el cual no tuve mucha suerte, abandoné en el tercer tramo, pero bueno. El Rally de Tineo siempre es muy especial. ¿Qué tiene el Rally de Tineo que os gusta tanto? Pues, no sé, la dificultad de los tramos y... no sé, es muy especial el Rally de Tineo. ¿Y tú a qué te dedicas profesionalmente? Trabajo en una empresa familiar de carrocerías de camiones y de soldadura y la afición a los rallies desde siempre, ¿no? Sí, la afición a los rallies ya desde pequeño. ¿Porque tú vives en Pravia? Vivo en Salas. En Salas. Un pueblo de Salas. Y ahora ya tienes un Clio Williams, que es del año... ¿De qué año es este? Del año 91. Del año 91. Cuéntame un poco del coche. El coche tiene sobre 185 caballos y la verdad es que llevo bastante dinero metido en él, pero en comparativa con un coche de estas prestaciones más moderno, yo creo que sale bastante más económico, porque un C2 o un Fiesta R2, algo de esto, pues son coches que salen mucho más caros ya. ¿Es un coche con cambio secuencial? Tiene cambio secuencial. La verdad que lo mejor del coche, ya que, bueno, aprovechas todo el motor y la caja, bueno, la caja es de un Megane de circuitos, de la Copa de Circuitos, adaptada a rally. ¿Y con este coche con quiénes te pegas? Depende de las inscripciones que hagan en cada rally, pero bueno, este año estoy muy contento porque estoy bastante arriba en los tiempos y bueno, muy contento. El último Rally Sprint que corrimos, hicimos un primer scratch y quedamos al final segundos del rally. No, muy bien, este año estoy muy contento. El coche se está portando muy bien y todo perfecto. ¿El coche necesita muchos reglajes especiales o más o menos lo tienes adaptado a todos los tramos y a todos los rallies? Tampoco no tengo muchos reglajes. Normalmente lo tengo adaptado para los rally sprint que hay por aquí. Normalmente son carreteras rotas y tengo la suspensión no muy dura y poco más. Luego ya jugamos con las ruedas, pero
neumáticos? ¿Consume muchos neumáticos? Neumáticos, pues no, adelante sí machaca bastante más, pero tampoco una burrada. Y una ventaja de esta caja de cambios es que te ayuda muchísimo a frenar, puedes apurar las frenadas bastante porque te ayuda muchísimo a pararlo en las curvas. Pero se ve un coche muy aposentado en la carretera, ¿eh? La verdad es que sí, que es muy bueno de llevar, no te pega muchos sustos. Bueno, pues te seguiremos desde Caballos de Metal muy de cerca en el Rally Spring y en el campeonato. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vosotros. Además de rally, de automovilismo, hoy en Caballos de Metal no puede faltar nuestra ruta diaria por Asturias de la mano de Fernando Rodríguez. Hoy en Asturias en Moto nos vamos desde Trubia hasta el Coloso, hasta el Angliru. Comenzamos nuestra aventura de hoy desde Trubia. Aquí encontramos la fábrica de armas, una de las más importantes de España. Trubia es la puerta de entrada al Valle del Oso, donde allí podremos encontrar el inicio del Camín Real de la Mesa. Aquí he quedado hoy con mi amigo Bernardo Vives. Pertenece al Club Motovuelta. ¿Qué tal? Vamos. ¿Dónde vamos a ir? Pues mira, vamos a hacer parte de la ruta que hace de las etapas reinas de la Vuelta a España. Iremos hacia Tuñón, pasaremos cerca al desfiladero Las Llanas y de ahí iremos hacia Riosa y subiremos el Angliru. Espectacular. Así iniciamos nuestra ruta, adentrándonos hacia el Valle del Oso. Este es el cruce del desfiladero de Las Llanas. Por aquí podéis hacer una buena ascensión en moto o hacer la ruta del desfiladero caminando. Nosotros ponemos rumbo hacia el Alto del Tenebredo. Se llega por esta carretera bastante revirada con un buen asfalto. Hacia allí nos dirigimos. Nada más coronar la parte más alta, iniciamos el descenso hacia Lavares. En Lavares, en este cruce que veis, si decidís seguir ruta hacia la izquierda, ese camino os llevará hacia Las Caldas. Nosotros giramos hacia la derecha en dirección a Soto de Ribera, la capital del concejo de Ribera de Arriba. Precisamente a la altura de la térmica, nosotros nos incorporamos a una nueva carretera, la vieja nacional que comunica Oviedo y Mieres. Una carretera amplia y un asfalto desgastado en diversos tramos, pero tremendamente cómoda para el pilotaje. Por ahí circulamos hacia Santa Eulalia de Morcín, pueblo que dejamos a la derecha porque nuestro próximo desvío se encuentra a unos 3 kilómetros. En este punto, justo tras superar el túnel, nos desviamos a la derecha hacia el concejo de Riosa. Para llegar a su capital, La Vega, rodamos hacia La Foz. Estamos ya próximos a la Sierra del Aramo. Estamos en La Vega, la capital del concejo de Riosa, y nos acercamos a la parte final de la ruta de hoy. Tras tomar este giro a la derecha en mitad del pueblo, empezamos a notar que la cima del Angliru cada vez está más próxima. Unos 12 kilómetros nos separan de su cima. La ascensión es constante por una carretera cuidada, con buen asfalto, aunque debemos de rodar con bastante cuidado. El tráfico y el ganado suelto nos pueden dar algún susto. Durante la primera parte de la ascensión, la que nos lleva hasta el área recreativa de Viapará, encontramos ya en el horizonte la cima del Gamonal y alrededor los picos del Moncuevu y el Barriscal. El desnivel no es tan pronunciado como el que encontramos en la segunda parte del puerto. A partir de este punto, los desniveles se disparan. En nuestro caso, no lo notamos mucho, aunque tenemos que regular el ritmo sobre todo a la hora de afrontar las paellas, que serán una constante en los últimos 6 kilómetros. Aquí se mezcla el ganado suelto con ciclistas que se retuercen para completar la subida. A medida que nos acercamos a la parte más alta,
nos encontramos a nuestro alrededor un horizonte tan despejado que prácticamente nos permite divisar el mar. Tras superar la rampa más dura, la Cueña y Les Cabres, decidimos tomar un respiro. Vais a poder ver que en un día como hoy se puede ver absolutamente todo, hasta la costa. Se ve Oviedo, se ve Gijón, se ve perfectamente el Musel, el mar. Si vamos girando un poco se ve, yo creo que aquello es la Sierra del Sueve y toda la cornisa cantábrica. Esta zona de pastos y abrevadero de ganado en plena Sierra del Aramo decidía este mismo año la Vuelta Ciclista a España. De ciclismo, pero también de motos, sabe mucho Bernardo Vives, nuestro invitado de esta jornada de mototurismo. Con él hemos llegado al final de la aventura. Ya estamos en la cima del Angliru. Hasta aquí la etapa de hoy, la cima del Angliru. ¿Qué te pareció? Impresionante. Impresionante, ¿eh? La verdad es que lo he disfrutado como un niño pequeño. Ha sido increíble, las vistas espectaculares. Moteros, hay que subir a... Muchas gracias por traerme. Espero que hayáis disfrutado. Hasta la semana que viene. ¡Gas! Estamos con el vencedor del Rally Villa de Llanes, Víctor Senra. En primer lugar, enhorabuena. Ha sido un rally muy igualado y una batalla intensa durante todos los tramos, con lluvia, con jornada de sol, de calor, pero al final has logrado el objetivo. Sí, la verdad es el primer rally que gano en Nacional y creo que nunca tuve una lucha, aunque fueran puestos atrás, con 4 coches y en este caso un campeón de España como Fuster, Sebi Pons, un piloto mundialista. Vamos, no me lo creo aún, salir al último tramo lloviendo, con ruedas de seco los dos. Y nada, pues ganar, pues vamos, hay que asimilarlo, que es algo que pocas veces puede pasar ganar un rally. ¿Cómo se plantean los dos últimos tramos con apenas un segundo, prácticamente 6 segundos, 3-4 pilotos? Nunca tuve la ocasión, llevaba bueno, equipo nuevo, RMC, copiloto nuevo Diego, un excelente copiloto y bueno, el último tramo me dijo, hay que intentarlo, que pocas veces sucede y corrimos lo que pudimos y salió bien. Y por otro lado también hemos estado durante todo el día pendientes del trofeo Colón, con los protagonistas que se llevaron el triunfo. Freddy, su copiloto, los dos, habéis hecho un tándem perfecto, un rally increíble, 17º en la general, habéis llegado a la victoria, habéis volado con el Peugeot. Imagino que contentos. Sí, hombre, se hizo todo lo que se pudo, salió todo a pedir de boca, salvo a lo mejor que nos equivocamos un poquitín con las ruedas aquí en este último bucle y tal, pero bueno, como ya estaba todo más o menos decidido, pues no nos importó, salimos ya a acabar el rally y ya, y dejarlo como estaba. ¿Lo habéis sufrido en los últimos tramos? Sobre todo en el último, ¿o no? Bueno, un poquito de ya por terminar, más que nada. Creo que os queda solo una prueba, aunque ya... Dos pruebas, aunque sí. Bueno, creo que el trofeo casi es tuyo ya, virtualmente, casi. Creo que ya es. Tengo que echar mis cuentas, pero creo que ya es, sí. Bueno. No lo sé todavía, ya me quedé sin batería en el móvil, ya no puedo ni mirar nada. Bueno, pues que lo disfrutéis, enhorabuena a los dos, que han sido los dos de los protagonistas de hoy en Caballos de Metal. Si os parece, vamos a recordar en imágenes todo lo que ha pasado en una tarde un tanto movida en este Villa de Llanes, sobre todo por el accidente de Óscar Palacio. Esto es lo que ha pasado en los 4 tramos. La segunda sección no hizo más que apretar la clasificación. A falta de la última pasada por la Tornería y Valle Oscuro, solo 7 segundos separaban a los 4 de cabeza. La noche y la lluvia decidieron el rally más reñido que se recordaba en Llanes. Bernía se perdió entre errores tras todo un rally al ataque. Fuster pasó un infierno con la tracción trasera de su Porsche 997 y con más corazón que ningún otro, Senra batió con medio minuto de diferencia a Chevy Pons, todo un campeón del mundo Super 2000, para llenar de brillo su primera victoria en el Nacional. Francima se mantuvo en la 5ª posición, sin pasar ningún apuro entre los Mitsubishi de Meira Pike ni los Suzuki de Viñes o Anchustegui, mientras que José Antonio Suárez consiguió incrustarse entre los Suzuki y los Mitsubishi con el pequeño Fiesta para ganar la clasificación R2 con brillantez.
Esteban Ballín también ascendió posiciones en la general para finalizar 13º y líder del Nacional N3 con un Corsa prácticamente de calle. La última pasada por la tornería dejó tirado por avería a Xavier Solís, así que la clasificación del regional quedó en manos de César Palacios con más de 1 minuto de ventaja sobre Alfredo Tamés e Ignacio Brañas. Es el podio final de este rally Villa de Llanes, en el que la victoria se la ha llevado Víctor Senra. Os hemos resumido durante media hora todo lo que ha pasado en esta cita del Nacional de Asfalto. Os vamos a dejar precisamente con eso, con el podio. Dentro de 7 días volvemos en Caballos de Metal con más motor. Adiós. So